La casa de campo estaba sumida en una quietud antigua, como si los años se acumularan en los rincones y cada tabla de madera crujiera con la memoria de las generaciones que habían pasado por ella. Era el tipo de lugar donde el tiempo no parecía transcurrir con la urgencia de las ciudades, sino que se deslizaba como una corriente subterránea, invisible pero constante. Cada verano, la familia se reunía allí, escapando del bullicio, buscando ese silencio que solo el campo podía ofrecer. Este año no fue diferente, aunque sí lo fue para él. Andrés tenía 23 años y llevaba años sin volver a esa casa. La última vez había sido un adolescente, todo piernas largas, voz quebrada y vergüenza callada. Ahora, en cambio, había regresado con una mochila más llena de dudas que de ropa y con una sensación persistente de que algo iba a cambiar. Y lo hizo. Cuando vio a Iker por primera vez en la cocina, fue como reencontrarse con una historia que nunca se había terminado de escribir. Su primo estaba distinto, más alto, más sereno, con un magnetismo callado que no tenía antes. El cabello más largo, la mandíbula definida por la sombra de una barba incipiente, y esos ojos. Siempre los había tenido así, oscuros, intensos, pero ahora miraban de otra manera, como si todo lo observaran desde dentro. «No sabía que vendrías», dijo Iker, levantando la vista de una taza humeante. «Yo tampoco lo sabía hasta ayer», respondió Andrés, tratando de mantener la voz firme, aunque su estómago ya ardía con una mezcla inexplicable de ansiedad y otra cosa que no quería nombrar. Las conversaciones entre ellos comenzaron como todas las demás, con bromas sobre la infancia, recuerdos de veranos pasados, comentarios sobre el calor que no cedía ni siquiera al caer la noche. Pero había algo más, algo subterráneo, como una cuerda invisible que los mantenía atados, tirando de ellos cada vez que se alejaban. Durante el día, todos en la casa se movían en una coreografía predecible. Comidas largas, siestas extendidas, caminatas al atardecer. Pero por las noches, cuando el silencio volvía a reinar y solo los grillos rompían la calma, Andrés se quedaba en su habitación, con la puerta entreabierta, el corazón inquieto y la piel erizada sin razón aparente. Hasta aquella noche. Todo empezó con un leve golpe en la puerta. 1, 2 veces. Luego el crujido del picaporte. Iker entró sin anunciarse, como si supiera que no hacía falta. Andrés estaba sentado en la cama, con una camiseta sin mangas y un libro abierto sobre las piernas, pero no leía. Su mente estaba en otra parte, en el sonido de los pasos de su primo al otro lado del pasillo, en el recuerdo de cómo le había rozado el brazo esa tarde mientras pasaban por la estrecha puerta del porche, en cómo su voz parecía quedarse flotando en el aire después de cada palabra. «¿No puedes dormir?», preguntó Iker, cerrando la puerta con suavidad detrás de sí. «No mucho», dijo Andrés, dejándole espacio a su lado. Iker se sentó en el borde de la cama. No lo miró al principio. Solo respiró hondo y se frotó las manos. El ventilador del techo giraba lento, esparciendo el aire caliente como un suspiro perpetuo. «Hay algo en esta casa», murmuró Iker. «Algo que hace que los recuerdos vuelvan». Andrés asintió, incapaz de apartar la vista del perfil de su primo. El contorno de su cuello, la curva de su espalda, la forma en que sus hombros se tensaban con cada inhalación. Todo era demasiado nítido, demasiado presente. «¿Y qué recuerdas tú?», preguntó. Iker giró el rostro hacia él. Sus ojos brillaban con una intensidad que no tenía nada que ver con la luz tenue de la lámpara. «Tú, cuando venías aquí de pequeño, siempre callado, siempre observando». Andrés tragó saliva. Su pecho se expandía y contraía con una respiración cada vez más errática. «Yo también te observaba», confesó, y las palabras se le escaparon como un suspiro. Hubo un segundo de silencio absoluto, un segundo que pareció durar horas, y luego
Un movimiento mínimo. La mano de Iker se posó sobre la sábana, a escasos centímetros de la de Andrés. No lo tocó, pero estuvo ahí, firme, presente, como una pregunta sin formular. Andrés bajó la mirada hacia sus propias manos, sintiendo cómo la piel se le encendía solo con la proximidad. No sabía si era correcto, si era lógico, pero lo único que sabía era que algo dentro de él se encendía cada vez que su primo estaba cerca. Iker se acercó un poco más, lo suficiente como para que sus rodillas se rozaran. El contacto fue como una chispa que viajó desde el punto exacto de la piel hasta el centro del pecho. Andrés contuvo la respiración. «No voy a hacer nada que no quieras», susurró Iker, con una voz cargada de algo más que deseo. Era ternura, cuidado y una tensión feroz que vibraba bajo la superficie. Andrés levantó los ojos. Se encontraron en un punto suspendido, donde no existía el pasado ni el futuro. Solo ese ahora, eléctrico y tembloroso. Y en ese ahora no hizo falta más que una inclinación leve del cuerpo, una mirada sostenida, una mano que finalmente se atrevió a tocar. Los dedos de Iker rozaron los de Andrés, despacio, casi como una caricia accidental, pero el efecto fue inmediato. Un escalofrío recorrió su columna, y el aire entre ellos pareció llenarse de algo denso, caliente, inevitable. «No sé qué me pasa contigo», dijo Andrés, apenas audible. Iker sonrió, aunque sus ojos seguían graves. «Lo mismo que me pasa a mí contigo». Y entonces, simplemente, se quedaron así, con las manos entrelazadas, con los cuerpos quietos pero el alma latiendo con fuerza. Era el principio de algo que ninguno de los dos sabía nombrar. Algo que se deslizaba entre ellos como una corriente subterránea, poderosa y suave, como un río que no necesita permiso para avanzar. La noche los envolvía, y el silencio ya no era un refugio, sino una promesa. La madrugada se había instalado sin aviso, y la habitación estaba envuelta en ese tipo de penumbra íntima que solo existe cuando dos personas han cruzado el umbral de lo no dicho. Afuera, el viento movía las hojas del jardín en un susurro constante, pero dentro todo era respiración contenida, piel erizada y miradas que se aferraban como si el mundo se estuviera deshaciendo fuera de esas paredes. Andrés no podía moverse. El calor del contacto seguía extendiéndose por su piel como una corriente lenta, llevándose con ella cada certeza que había traído a aquella casa. La mano de Iker aún estaba sobre la suya. No hacían nada más, pero lo que compartían tenía el peso de un secreto que crecía segundo a segundo. «No deberías estar aquí», dijo Andrés, con voz quebrada, sin soltarle la mano. «Lo sé», respondió Iker, sin moverse tampoco. «Pero no podía dormir, y pensaba en ti». Aquellas palabras, tan simples, tan crudas, le atravesaron el pecho. Andrés cerró los ojos un instante, como si el mundo girara demasiado rápido. Nadie le había dicho algo así con tanta verdad. Nadie había sido tan directo, tan desnudo en su voz. «Esto no tiene sentido», murmuró. Iker se acercó apenas un poco más. Ahora sus piernas se rozaban de forma constante. La tela fina del pantalón de Andrés era un mal escudo ante ese contacto. Sentía el calor del muslo de Iker filtrándose como fuego líquido. Y su cuerpo, traidor, respondía sin permiso. «Nada de lo que siento contigo tiene sentido, pero está ahí, no lo puedo negar», susurró Iker, su voz grave, ronca, tan baja que era más aliento que sonido. Andrés abrió los ojos. Los suyos se encontraron de nuevo, y no se soltaron. Iker tenía esa forma de mirar que lo hacía sentirse desarmado, como si viera algo en él que ni siquiera él mismo había aceptado del todo. Y en ese instante, algo cambió. Algo se quebró suavemente por dentro, como una barrera levantada durante años que ya no resistía más el peso del deseo. Con lentitud, Andrés retiró la mano, no para alejarse, sino para subirla por el brazo de Iker,
dejando una estela de calor a su paso. Sus dedos temblaban levemente, pero no se detuvieron. Llegaron hasta el hombro y luego al cuello. Iker cerró los ojos por un momento, respirando hondo, como si aquel gesto lo desbordara. «¿Qué estamos haciendo?», preguntó Andrés, con un hilo de voz. Lo que ninguno de los dos se atrevió a hacer antes. Iker se inclinó hacia él, y esta vez fue su aliento el que le acarició el rostro. Un roce invisible, húmedo y cálido. La distancia era inexistente. Un suspiro más, y sus labios se encontrarían. Pero no lo hicieron. No aún. Andrés volvió a mirar sus ojos. En ellos no había prisa. No había posesión. Solo deseo contenido. Una calma feroz. Y entonces se inclinó él apenas 1 centímetro, dejando que su frente tocara la de su primo. El contacto fue como una corriente eléctrica, pequeña pero incandescente. Iker llevó una mano a la nuca de Andrés, sosteniéndolo con una suavidad que lo hizo estremecer. Podía sentir sus dedos sobre la piel, firmes pero tiernos, como si temiera hacerle daño. Y ese cuidado, esa contención, fue más íntima que cualquier caricia. «Si quieres que me vaya», empezó a decir Iker. «No», lo interrumpió Andrés, con una urgencia inesperada. «Quédate». Esa única palabra selló el momento. Selló algo más profundo que cualquier declaración. Y con un suspiro compartido, ambos cerraron los ojos. Entonces, sin aviso, sus labios se encontraron. Fue un beso silencioso, lento, de reconocimiento. No era el beso de 2 cuerpos apresurados. Era el de 2 almas que se habían buscado sin saberlo durante años. Andrés sintió cómo el calor le invadía desde el pecho, cómo cada célula respondía al roce, al sabor de la piel ajena, al temblor contenido. Iker lo besaba con una ternura tan intensa que dolía. Sus manos, ahora, se buscaban con más decisión. La de Andrés se enredó en el cuello de Iker, mientras la de éste descendía por su espalda, descubriendo lentamente cada centímetro. Aún así, no cruzaban más líneas. Se mantenían en ese espacio suspendido donde la pasión es pura electricidad acumulada, donde el deseo no necesita desnudarse para ser irrefrenable. Cuando se separaron, lo hicieron sin soltar el contacto, con la respiración entrecortada, las mejillas ardientes y los ojos aún cerrados. Iker apoyó su frente de nuevo en la de Andrés, dejando que el silencio hablara por ellos. «Nunca quise que pasara esto», susurró Andrés. «Yo tampoco», respondió Iker, «pero siempre lo esperé». Aquellas palabras sellaron algo invisible entre ellos, un pacto hecho de miradas, de roces, de latidos compartidos. No sabían qué ocurriría después. No sabían si podrían sostener lo que acababa de nacer en aquella habitación. Pero esa noche no se dejaron vencer por el miedo. Se abrazaron, largos minutos, en silencio, como si se pertenecieran desde antes. Y allí, bajo el leve zumbido del ventilador, con los cuerpos tan cerca y el alma aún temblando, ambos supieron que ya no había marcha atrás, que lo que acababa de florecer en la penumbra no se marchitaría con la luz del día, porque el deseo verdadero nunca duerme. A la mañana siguiente, la luz entró por la ventana sin pedir permiso, filtrándose a través de las cortinas con una suavidad que contrastaba con la turbulencia interior que habitaba en cada uno de ellos. Andrés se despertó primero, aún con el brazo de Iker alrededor de su cintura, cálido, firme, como una promesa inconsciente. Abrió los ojos despacio, intentando volver a la realidad sin perder el rastro de lo que habían vivido horas antes. Allí estaba, la calma de la habitación, el sonido lejano de las voces familiares en la cocina y el olor de la piel de Iker, ese aroma tan suyo que ahora llevaba anclado en su memoria como una huella. No había palabras para describirlo. Lo que compartieron no había sido solo un beso, ni el roce de 2 cuerpos en la oscuridad. Había sido algo más,
una entrega callada, una rendición. Andrés giró con cuidado, hasta quedar de frente a él. Iker dormía con el ceño levemente fruncido, como si el sueño no le diera tregua. Su respiración era profunda, rítmica. Su pecho subía y bajaba con la tranquilidad de quien había soltado una carga. Y en ese momento, con el sol acariciándole el rostro, Iker le pareció la cosa más hermosa y vulnerable del mundo. Una parte de él quería dejarse vencer por la emoción, otra por la lógica, pero ninguna de las dos tenía sentido en ese instante. Solo existía él, solo existía Iker y lo que ahora los unía. Permaneció así, observándolo, hasta que los ojos de su primo se entreabrieron lentamente. Al ver a Andrés tan cerca, sonrió sin decir palabra, y esa sonrisa, tranquila y cómplice, le devolvió una paz que no sabía que había perdido. «Buenos días», murmuró Iker, su voz grave por el sueño. «¿Dormiste bien?» «Mejor que en años». Se miraron unos segundos más, sin necesidad de explicar nada. Luego, como si de pronto recordaran el lugar donde estaban, la realidad se coló entre las sábanas con una pregunta que ninguno de los dos quería pronunciar. ¿Y ahora qué? Pero no era momento de respuestas. Aún no. Así que, en lugar de hablar, se separaron en silencio. Iker salió primero, dejándole un roce leve en la espalda antes de abrir la puerta. Andrés se quedó allí, con la sensación de que su cuerpo aún guardaba el calor de aquel contacto. El día transcurrió entre comidas compartidas, juegos de mesa y conversaciones triviales con el resto de la familia. Pero entre ellos, todo había cambiado. Se cruzaban miradas que se prolongaban más de la cuenta, sonrisas a medias, roce de dedos al pasar los platos, silencios cargados de lo que ninguno se atrevía a decir frente a los demás. Por la tarde salieron a caminar. Nadie preguntó nada. Era habitual que los primos se alejaran un rato a explorar los senderos detrás de la casa. Pero ese día, cada paso los acercaba más a un abismo invisible, uno que habían empezado a bordear desde aquella primera noche. «¿Te sientes raro?», preguntó Andrés, mirando el camino, sin atreverse a enfrentar la respuesta en sus ojos. «¿Por haber dormido contigo?» «Por todo». Iker se detuvo. Andrés también. Estaban frente a una ladera suave, donde el viento jugaba con las hierbas secas. Iker metió las manos en los bolsillos y soltó un suspiro. «No me siento raro, me siento vivo, y eso me da miedo». Andrés lo miró, y por un instante, todo lo que había contenido quiso salir en forma de palabras. Pero Iker dio un paso hacia él, interrumpiendo cualquier intento. «Quiero estar contigo», dijo, con esa franqueza que desarma. «No sé cómo, no sé si es correcto, pero sé que te deseo, no como un capricho, como alguien que ha encontrado algo que no sabía que estaba buscando». Las palabras fueron como un golpe de calor. Andrés sintió que el pecho le latía con fuerza, que sus rodillas temblaban, y aún así, su voz salió firme. «Yo también». No fue necesario decir más, ni aclararlo, ni justificarlo. Lo que compartían ya estaba allí. No necesitaba aprobación, solo verdad. La tarde se fue tiñendo de dorado, y regresaron a casa sin hablar demasiado. Pero el vínculo que los unía era cada vez más fuerte, más íntimo, más inevitable. Esa noche, la rutina familiar se mantuvo. Cena al aire libre, risas, sobremesa larga. Pero cuando todos se retiraron, el aire cambió. Andrés volvió a su habitación, se lavó la cara frente al espejo, intentando calmar los nervios. Se sentó en la cama, sin saber si Iker vendría, si debía ir él, si era mejor dejarlo todo en pausa, hasta que escuchó el sonido suave de la puerta al abrirse. Iker entró sin pedir permiso, como la primera vez, pero ahora su mirada no era duda, era certeza. Se sentó junto a él. No hablaron, solo respiraron. La tensión era como una niebla espesa, pero también dulce,
embriagadora. Andrés deslizó una mano por el brazo de Iker hasta entrelazar sus dedos, y ese gesto, tan simple, encendió una nueva ola de deseo contenida. Iker lo miró. Su pulgar acarició la palma de Andrés con lentitud. ¿Puedo? Andrés asintió, sin palabras, y fue entonces cuando Iker lo besó. Fue distinto al primero. Este era más intenso, más profundo. Un beso que no pedía permiso, pero tampoco dominaba. Era una entrega, un reconocimiento, y el cuerpo de Andrés respondió con una inmediatez que lo sorprendió. Su piel vibraba, su pecho se alzaba en oleadas desiguales de emoción y deseo. Sus cuerpos se acercaron más, pegados como dos piezas que encajaban. Sus manos exploraban con reverencia, dibujando líneas sobre la espalda, el cuello, los brazos. El calor se acumulaba entre ellos, y cada roce era una explosión muda. No cruzaron límites, pero lo que hicieron fue más íntimo que cualquier otra cosa. Se reconocieron con el alma, con la piel, con el corazón. Y cuando, exhaustos y temblorosos, se recostaron juntos sobre la cama, sabían que aquella noche no sería como la anterior, porque ahora ya no era un descubrimiento, era una decisión. La noche se había vuelto una extensión de sus cuerpos entrelazados. Ya no había sobresaltos ni dudas. No había palabras susurradas en la oscuridad, preguntando qué estaba ocurriendo. Solo respiraciones acompasadas, roces suaves, y esa intimidad tan espesa que podía cortarse con los dedos. Andrés no dormía. Tampoco lo hacía Iker. Aunque fingieran descanso, sus pensamientos seguían danzando entre lo que habían sentido en cada caricia, cada beso profundo, cada estremecimiento. El cuerpo de Andrés aún latía donde lo habían tocado, y Iker, con el brazo sobre su cintura, parecía retenerlo como si temiera que la luz del amanecer se llevara todo. ¿Estás despierto?, murmuró Andrés, sin moverse. Desde que entraste en mi vida de esta forma, respondió Iker, su voz ronca, pegada al oído. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Andrés. Era la voz, era la cercanía, era la ternura inesperada, todo al mismo tiempo, todo demasiado intenso. Nunca pensé que esto fuera posible, dijo, sin abrir los ojos. Ni yo, confesó Iker. Pero ahora que ha pasado, no puedo dejar de querer más. El calor volvió a instalarse entre ellos, no como fuego ansioso, sino como una brasa viva, encendida, sostenida por un vínculo que no necesitaba palabras grandilocuentes para ser real. Iker se giró, quedando de frente a él, con los ojos abiertos y la mirada suave. Le acarició la mejilla con el dorso de los dedos, como si su piel fuera algo frágil, digno de veneración. Cuando me miras así, siento que todo lo que creías saber sobre mí se rompe, susurró Andrés. Quizá no se rompe, respondió Iker, acercando sus labios lentamente. Solo se revela, y lo besó de nuevo. Fue un beso silencioso, sin urgencia, pero cargado de una emoción densa. Sus bocas se encontraron con un ritmo íntimo, pausado, como si estuvieran deshojando el deseo pétalo a pétalo. No había necesidad de ir más allá. Lo que compartían en cada roce, en cada suspiro, ya era demasiado poderoso. La noche siguió su curso. En algún momento se quedaron dormidos, pero sus cuerpos permanecieron cerca, buscando el calor mutuo incluso en el sueño. Y cuando el sol comenzó a colarse entre las rendijas de la persiana, los encontró así, juntos, con las piernas entrelazadas, con la respiración compartida. El día comenzó como si nada hubiera cambiado, pero todo era diferente. Durante el desayuno, las miradas entre ellos eran más sutiles, más conscientes. Cada gesto llevaba la carga del secreto compartido. Nadie más lo sabía. Nadie más debía saberlo. Pero el mundo entero podría haberse enterado, y aún así, Andrés no habría cambiado nada de lo que había pasado. Más tarde, salieron a caminar de nuevo. Esta vez, en silencio, pero con las manos rozándose sin querer.
o queriéndolo demasiado. Llegaron a una zona del bosque donde el sonido del mundo se apagaba casi por completo. Allí, rodeados por el canto de los pájaros y el crujido de las hojas bajo sus pies, Iker se detuvo. «Tengo miedo», confesó de pronto. Andrés se giró hacia él, con el ceño fruncido. «¿De qué?» «De quererte tanto, de que esto no sea más que un paréntesis, algo que se quede encerrado en esta casa, en este verano, y que cuando regresemos a nuestras vidas no sepamos cómo sostenerlo». Las palabras cayeron como piedras en el estómago de Andrés, porque, aunque no lo había dicho en voz alta, él también lo sentía. El miedo de que lo suyo fuera tan real como fugaz, que lo que los unía no pudiera resistir la lógica del mundo. «Yo también tengo miedo», dijo finalmente, «pero prefiero tener miedo contigo, que fingir que esto no existe». Iker dio un paso hacia él. Lo abrazó, fuerte, y Andrés apoyó la cabeza en su hombro, cerrando los ojos. El viento movía las ramas sobre ellos, y entre todo ese murmullo natural, lo único que se sentía cierto era ese abrazo. «¿Y si le damos nombre a esto?», preguntó Iker, con la voz hundida en su cuello. «¿Un nombre?» «Sí, llamémoslo nosotros, y que todo lo demás se ordene después». Andrés sonrió, dejando que aquella palabra se le instalara en el pecho con una dulzura inesperada. Nosotros. No necesitaban más etiquetas, no necesitaban explicaciones, solo necesitaban seguir siendo eso. Cuando regresaron a casa, todo parecía normal desde fuera, pero dentro de ellos algo había sido sellado. Una decisión, una entrega, una promesa muda. Esa noche, Iker volvió a entrar en su habitación. Esta vez, sin vacilar. Andrés ya lo esperaba. La luz tenue, el silencio cómplice, la piel anticipando el contacto. No hubo palabras, solo manos que buscaban, labios que encontraban, suspiros que sabían a verdad. Se recostaron sobre la cama con la naturalidad de quienes ya se pertenecen. Y mientras los cuerpos se entrelazaban en una danza lenta y profundamente íntima, todo el mundo exterior desapareció. Ya no importaba cómo había empezado, solo importaba lo que estaban haciendo, lo que ya nadie podía negar. La mañana siguiente fue distinta a todas. El aire tenía una ligereza nueva, como si la casa entera hubiese respirado con ellos durante la noche y ahora descansara también. La luz entraba por las cortinas con una dulzura tímida, y en el interior de la habitación, dos cuerpos permanecían abrazados, compartiendo el mismo calor, el mismo silencio. Andrés abrió los ojos primero. No necesitó moverse para saber que Iker seguía allí, dormido, con la respiración pausada y el cuerpo tibio contra el suyo. El brazo de su primo rodeaba su pecho y la palma descansaba sobre su corazón, como si pudiera sentir sus latidos incluso dormido. No quiso moverse. No quiso romper esa quietud perfecta. Habían cruzado todas las líneas, y sin embargo, no sentía culpa. No sentía duda. Solo una paz inmensa, como si por fin hubiera encontrado un lugar al que pertenecer. El beso de la noche anterior no había sido uno más. Tampoco los toques, las caricias, los cuerpos deslizándose uno sobre el otro, en un ritmo pausado, contenido, lleno de un deseo tierno, de un reconocimiento mutuo. No había urgencia ni descontrol. Todo fue lento, casi reverente, como si cada parte del otro mereciera ser descubierta con asombro. Y cuando, en mitad de la madrugada, se quedaron mirándose en la oscuridad, exhaustos y desnudos de todo miedo, supieron que algo dentro de ellos ya había cambiado para siempre. Iker se movió levemente y sin abrir los ojos murmuró: «¿Estás bien?». Andrés no respondió enseguida. Le acarició la mano, la que aún reposaba sobre su pecho, y asintió, sabiendo que él lo sentiría. «Estoy mejor que nunca», susurró al fin. Iker abrió los ojos y lo miró en silencio, como si intentara grabarse cada detalle de ese rostro. Luego sonrió, esa sonrisa pequeña y suave que solo le había visto en la intimidad.
Se acercó y rozó su frente con la suya. ¿Sabes que esto no va a ser fácil? Lo sé, respondió Andrés, pero quiero intentarlo, donde sea, como sea. Yo también. Afuera, la casa comenzaba a despertar. Voces lejanas, tazas chocando en la cocina, pasos desordenados de los más pequeños corriendo por el pasillo. El mundo seguía girando, imperturbable, sin saber que dentro de esa habitación algo irrepetible había nacido. Decidieron salir juntos, sin ocultarse, pero sin explicaciones. No lo necesitaban. Bastaba con la forma en que se miraban, con el leve roce de sus dedos al pasar uno junto al otro, con esa energía casi invisible que vibraba entre ellos. Algunos lo notarían, otros no. Pero eso ya no era importante. Durante el almuerzo familiar, compartieron la misma mesa de siempre. Las conversaciones iban y venían, repletas de trivialidades, de planes para la tarde, de anécdotas recicladas. Pero entre cada palabra, cada pausa, los ojos de Iker y Andrés se encontraban. Breves, cargados, suficientes. Al atardecer, escaparon de nuevo a los campos detrás de la casa. Caminaron en silencio, como siempre, hasta llegar a la ladera que ya sentían como su refugio. Allí se sentaron, uno al lado del otro, con las piernas estiradas y el sol tiñendo el cielo de naranja y púrpura. ¿Tú crees que esto se pueda sostener?, preguntó Andrés, sin mirar. Iker lo pensó un momento. Luego le tomó la mano. Creo que si no lo intentamos, nos vamos a arrepentir toda la vida. Andrés asintió. Era cierto. Ya no podían desandar el camino. Ya no podían fingir que lo que había nacido entre ellos era solo una confusión de verano. Lo que tenían era real. Lo que tenían era profundo. Y quizás incluso más valiente de lo que se atrevían a admitir. Iker se giró hacia él y lo miró con una seriedad suave. No me importa si el mundo no entiende. Solo quiero que tú estés conmigo. Andrés sintió que el pecho se le llenaba de algo cálido, denso, hermoso. Lo miró, y en ese instante, todo lo no dicho se volvió evidente. Entonces vamos a escribir nuestra historia, a nuestro ritmo, a nuestra manera. Iker sonrió, y lo besó. Fue un beso tranquilo, lleno de luz, con sabor a promesa. Y así, con el viento acariciando sus rostros y el cielo derramando sus últimos colores sobre ellos, se quedaron juntos, sabiendo que el mundo allá afuera seguiría girando con sus normas, sus miedos y sus prejuicios, pero que en el pequeño universo que habían creado a escondidas, lo único que importaba era lo que compartían, un amor inesperado, un amor puro, un amor que, aunque había nacido entre sombras y dudas, ahora brillaba con una fuerza imposible de apagar.